Hoy te traigo un capítulo muy particular del libro Inteligencia Práctica, el arte y la ciencia del sentido común de Karl Albrecht. Bienvenidos a Cuaderno de Notas, mi nombre es Mónica. Los cuentos e historias que vas a encontrar en este espacio tienen la intención de ayudarte a recordar lo que ya sabes, a traer a la superficie aquello que habita dentro de vos como un anhelo tan profundo que no logra asomarse a tu atención consciente. Se trata del capítulo 4, actualización del software mental 1, desarrollar la flexibilidad mental. Me da miedo escuchar, porque escuchando podría comprender y ser cambiado por esa comprensión, dijo Carl Rogers, psicólogo estadounidense. La flexibilidad mental es la disposición a dejarse cambiar por las propias experiencias, nuevas ideas, nuevos puntos de vista, opiniones y creencias que difieran de las nuestras, situaciones y experiencias que pueden sacarnos de nuestros patrones conocidos e invitarnos a crecer. Al emprender esta exploración de la dimensión de la inteligencia práctica, empezaremos por plantear una pregunta muy básica, un desafío a todos nosotros en cuanto a individuos. ¿Soy un producto acabado o una obra en construcción? Hay tres opciones principales para responder a esta pregunta. Sí, soy un producto acabado. No, no soy un producto acabado, soy una obra en construcción. Y pues la verdad es que nunca me lo había planteado. En realidad su comportamiento responde a la pregunta todos los días. Según el fallecido físico e investigador biomecánico Moshe Feldenkrais, que fue uno de los pioneros de la curación mente-cuerpo, la mayoría de los seres humanos se desarrollan en las primeras etapas de su vida solo lo necesario para afrontar adecuadamente su entorno. Una proporción menor es probable que en menos de un 20% sigue aprendiendo y creciendo más de lo estrictamente necesario a lo largo de toda su vida adulta. Son personas que se consideran obras en construcción, con un sentido del crecimiento y la progresión que aporta alegría a sus vidas. Según explica Feldenkrais, todos los seres humanos se ven obligados a adquirir una asombrosa gama de capacidades en el espacio de los primeros años de su vida, solo para sobrevivir como criaturas vivientes. A medida que pasamos la adolescencia, seguimos aprendiendo y creciendo, pero a un ritmo algo menos rápido que en los primeros años. Después, como adolescentes, empezamos a formar nuestra identidad individual. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos y necesitamos? ¿Y qué creemos posible para nosotros en la vida? Para cuando dejamos nuestra principal experiencia educativa, que para la mayoría es alguna variedad del instituto de secundaria en las sociedades desarrolladas, empezamos a endurecernos como las personas que vamos a ser. Desarrollamos una definición de nosotros mismos en términos de nuestra valía, nuestras capacidades y nuestras estrategias para satisfacer nuestras necesidades. Tendemos a definirnos en la misma medida por lo que no somos que por lo que somos, por lo que no hacemos tanto como por lo que sí hacemos, por aquello de lo que no somos capaces, además de aquello para lo que nos consideramos capacitados. Para la mayoría, ese proceso de endurecimiento completa su curso hacia principios de la madurez, pero no todos sucumben a él por completo. La capacidad de seguir deviniendo, pensar en uno mismo como una obra en construcción y comportarse en consecuencia, es algo que podemos aprender o reaprender. El difunto John Gardner fue un hombre del Renacimiento, tanto en el mundo académico como en el gobierno. En 1965 fue nombrado secretario de Salud, Educación y Bienestar y trabajó como asesor para las reformas sociales y los derechos civiles del presidente Johnson. Fundó la organización Common Cause y ayudó a desarrollar la televisión pública creando la Corporación for Public Broadcasting. Como profesor de la Universidad de Stanford, donde trabajó y enseñó hasta que dejó este mundo en 2002,
A los 89 años fue galardonado como el máximo premio al mérito que concede la institución. En su breve pero revelador libro Self-Renewal, The Individual and the Innovative Society, Gardner escribió sobre la necesidad que tienen las personas de arriesgarse en la vida, de romper viejos hábitos, de ver las cosas con otros ojos, en vez de confiar siempre en lo que es seguro y cómodo. A medida que maduramos, dijo Gardner, paulativamente vamos estrechando el alcance y la variedad de nuestra vida. De todos los intereses que podríamos seguir, nos conformamos con unos pocos. De todas las personas con las que podríamos relacionarnos, escogemos un grupo reducido. Quedamos atrapados en una telaraña de relaciones fijas. Desarrollamos estereotipos para hacer las cosas. Con el paso de los años, vemos nuestro entorno familiar con cada vez menos frescura de percepción. Ya no contemplamos con ojos despiertos y perspicaces las caras de las personas que vemos todos los días, ni cualquier otro rasgo de nuestro mundo cotidiano. No es inusual descubrir que los grandes cambios, un matrimonio, la mudanza a una nueva ciudad, un cambio de trabajo o una emergencia nacional, rompen los esquemas de nuestra vida y nos revelan de repente hasta qué punto habíamos estado encarcelados en la cómoda red que habíamos tejido a nuestro alrededor. Uno de los motivos por los que las personas maduras son propensas a aprender menos que los jóvenes es que están menos dispuestos a arriesgar. Aprender es un asunto arriesgado y a nadie le gusta el fracaso. En la infancia, cuando el niño aprende a un ritmo verdaderamente asombroso, un ritmo que no volverá a igualar jamás, también experimenta una cantidad espeluznante de fracasos. Observen a cualquier niño, vean el sinfín de cosas que intentan sin éxito y vean lo poco que lo desanima el fracaso. Con cada año que pase, el niño se tomará el fracaso menos a la ligera. Hacia la adolescencia, la disposición a asumir riesgos de los jóvenes ha disminuido en gran medida. Además, con demasiada frecuencia, los padres los empujan por ese camino, inculcándoles miedo, castigando el fracaso o haciendo que el éxito se antoje demasiado valioso. Para cuando alcanzamos la mediana edad, la mayoría llevamos en la cabeza un catálogo enorme de cosas que no tenemos ninguna intención de repetir porque ya las hemos intentado una vez y hemos fracasado. O hemos obtenido peores resultados de los que exigía nuestra autoestima. Mediada la vida, la mayoría somos consumados fugitivos de nosotros mismos. Llamémosle artritis mental, mentalpausia o esclerosis de las categorías. Se trata de un estrechamiento típico, pero no inevitable, de la amplitud y profundidad de nuestros procesos de pensamiento y una reducción progresiva de nuestra flexibilidad mental. Del mismo modo en que la falta de ejercicio y movimiento conduce a la rigidez y la pérdida de movilidad en nuestras articulaciones. Como da a entender Gardner, una de las primeras víctimas del proceso de la esclerosis de pensamiento es la curiosidad. El paso de los años tiende a ratificar a muchas personas en sus opiniones y cerrarlas al aprendizaje de otras perspectivas. Como ya hemos señalado, una fracción relativamente pequeña de estadounidenses, por ejemplo, responde de una gran porción de los libros vendidos y leídos, así como de buena parte de las visitas a museos, bibliotecas, teatros y lugares de interés históricos. Menos del 25% de estadounidenses viajan al extranjero. La asunción de riesgos, como señala Gardner, está relacionada con un factor que los psicólogos llaman tolerancia a la ambigüedad, que es nuestra capacidad para funcionar cuando las cosas no son necesariamente claras y simples. Relacionada con la tolerancia de la ambigüedad está la tolerancia de la complejidad. Las personas que no paran de aprender y crecer a lo largo de su vida tienden a contemplar la ambigüedad y la complejidad como desafíos estimulantes a sus habilidades de adaptación,
más que como amenazas a la estabilidad de su ego. Sin embargo, las personas con el proceso de esclerosis muy avanzado tienden a reaccionar a la ambigüedad y la complejidad con desasosiego. Ese desasosiego, a menudo arraigado en el miedo, tiende a ponerse de manifiesto en su comportamiento como intolerancia, fanatismo, querencia por la discusión y opinionitis. También puede conllevar una pérdida gradual del sentido del humor, un proceso mental estrechamente relacionado con la creatividad, la innovación, la inventiva y la capacidad para ver el mundo a través de múltiples prismas. Esperan menos de sí mismos y de sus procesos de pensamiento. Para la persona en esa etapa de su vida, suficiente es suficiente. Esta inspiradora visión de uno mismo como una obra en construcción en vez de un producto acabado servirá de principio reactor clave para nuestro viaje a los reinos de la inteligencia práctica y de frecuente recordatorio de la importancia de la humildad. A lo mejor, empezar a pensar en nosotros mismos no como seres humanos, sino como devenires humanos. Pensamiento dinámico y pensamiento arcaico. La expresión más clara de la diferencia entre las personas que han desarrollado un alto nivel de pensamiento práctico y aquellas que no, quizás resida en la distinción entre pensamiento arcaico y pensamiento dinámico. Se trata de una distinción que estudiaremos y aplicaremos muchas veces a lo largo de esta exploración. El pensamiento arcaico es automático, es reflejo en vez de reflexivo. Actúa a partir de decisiones y conclusiones alcanzadas en el pasado. Está controlado por reglas políticas y límites preestablecidos. Suele ser dogmático, se expresa en consignas, tópicos y dogmas. Teme lo nuevo, original y ambiguo y se resiste a ello. Busca conservar lo conocido y cómodo. A menudo está contaminado por emociones no reconocidas y filtra, selecciona, distorsiona y racionaliza la información para reforzar las creencias existentes. El pensamiento dinámico es original. Es reflexivo en vez de reflejo, responde a la realidad vigente, a la información y las posibilidades del aquí y el ahora. Respeta las evidencias y está abierto a la historia que surge de la exploración concienzuda. Analiza sintéticamente la información, sobre todo en forma verbal, en busca de matices y complejidad que puedan configurar su significado. Es capaz de juzgar y desjuzgar. Valora las ideas como una forma de riqueza. Valora la originalidad del lenguaje y las expresiones novedosas de idea. Busca y valora lo nuevo, original, sutil y ambiguo. Es evolutivo y está abierto a actualizarse. Es consciente y reconocedor de las fuentes emocionales que influyen en él y respeta todas las formas de conocimiento. Como veremos en los siguientes capítulos, muchos de los hábitos mentales autolimitadores que gran número de personas ha adquirido en su vida son variedades del pensamiento arcaico. La travesía hacia la inteligencia práctica tiene tanto de viaje de desaprendizaje como de aprendizaje. Necesitamos reconocer y desaprender las características arcaicas de nuestro proceso mental y avanzar hacia una expresión más dinámica de nuestra inteligencia natural. Usted podría ser un cateto mental. Antes de estudiar los hábitos mentales clave y las mega habilidades de la inteligencia práctica, hagamos una revisión de sentido común a nuestro sentido común. El cómico estadounidense Jeff Foxworthy saca partido de su herencia de niño del sur, invitando a sus oyentes a plantearse si podría usted ser un cateto. Ofrece varios comportamientos hipotéticos y exagerados para proporcionar a su público una cateto prueba, como por ejemplo, si ha estado usted casado 3 veces y todavía tiene los mismos suegros, usted podría ser un cateto.
Un cateto en el sentido típico estadounidense es una persona ordinaria, con una educación limitada, por lo general procedente del sur rural del país, un desarrollo social atrofiado, una exigua experiencia de la cultura y la estética, actitudes y reacciones tradicionalistas y preferencias autoindulgentes para la experiencia. El cateto por antonomasia tiene armas, conduce camionetas viejas y es aficionado a la pesca y a la caza. Los sureños también los llaman bubas. Los australianos los llaman shobos. En Hawái se conocen como moques. Responden bien a estímulos sencillos como el patriotismo, el fundamentalismo religioso y se ofenden con facilidad ante lo que perciban como desaires contra los propios grupos sociales o políticos con los que ellos se identifican. En el mejor de los casos son supuestamente simpáticos, campechanos y sencillos, una gloriosa ausencia de sofisticación, según los describe Fauthworthy con afecto. En casos extremos, un cateto es corto de miras, es intolerante, fanático, resentido hacia los demás. Algunas personas son catetos mentales. Es posible que no vistan como catetos sociales de chiste o que ni siquiera hablen como ellos, pero aún así piensan como catetos. El pensamiento del cateto mental está muy extendido también entre las personas supuestamente bien educadas, que tal vez tengan formación universitaria, trabajos bien pagos y estilo de vida acomodados. Es un patrón adquirido de incompetencia. El pensamiento del cateto mental es estrecho, rígido, intolerante, resistente al cambio, no acepta las perspectivas ajenas y está motivado por la necesidad de respuestas sencillas y una cómoda sensación de ley y orden. Los catetos mentales, por lo general, no se tienen por tales. Suele gustarles pensar que tienen dominados los problemas y desafíos de la vida, pero paradójicamente es su miedo a perder una sensación de control, estructura y orden, no tener respuestas y soluciones sencillas, lo que los lleva a actuar conforme a esquemas que evitan la ambigüedad. Elvis está muerto, supéralo. Camiseta vista en California. El pensamiento del cateto mental a menudo es selectivo. Es posible que una persona piense como un cateto sobre un tema como la política y aún así se tome otros con más apertura de miras y creatividad. Personas que están abiertas a las ideas en un ámbito quizás salten a un patrón de pensamiento reflejo e intolerante cuando sale a colación su caballo de batalla. ¿Cómo saber si son unos catetos mentales? Siguiendo el ejemplo del cómico que vimos anteriormente. He aquí una cateto prueba para el raciocinio. Si obtenés de la televisión la mayor parte de la información sobre la sociedad en la que vivís, podrías ser un cateto mental. Si te enorgulleces de tener opiniones firmes y defenderlas a ultranza y no soportás a los blandengues que no, podrías ser un cateto mental. Si decís a menudo, me da igual lo que diga todo el mundo, mi opinión es esta, podría ser un cateto mental. Si suscribís 3 teorías de la conspiración o más sobre quién está detrás de todo lo malo que pasa en el mundo actual, podría ser un cateto mental. Si tu coche tiene más de una calcomanía con bandera, pegatina religiosa o consigna política, podría ser un cateto mental. Si no has pisado una librería o comprado un libro por internet en todo el año pasado, podría ser un cateto. Si el abanico de tu lectura de revistas pasa por 2 o 3 como People, Cosmopolitan, podés poner nombres de revistas de nuestro país, podría ser un cateto mental. Si te sabés los nombres de todos los protagonistas de las series de televisión populares, pero no sabés el de un solo jefe de Estado extranjero, podría ser un cateto mental. Si sabés más sobre la vida íntima de las estrellas de cine, los haces del deporte, los criminales famosos, que sobre las credenciales de las personas a las que estás votando, podría ser un cateto mental.
Si votás a todos los candidatos de la papeleta que pertenecen al mismo partido, también podría ser un cateto mental. Si afirmás con contundencia, yo no voto a ningún partido, voto a la persona, y luego van y votan a todos los candidatos de la papeleta que pertenecen al partido con el que se identifican, podrían ser un cateto mental. Si obtienen toda su munición para los debates políticos con sus amigos y conocidos del presentador de un programa de televisión, podría ser un cateto mental. Si reducís tus opiniones y juicios sobre temas sociales y políticos a un conjunto de consignas estándar que recitan por rutina en las conversaciones, podría ser un cateto mental. Si estás convencido de que cualquiera que no comparta tus creencias religiosas concretas está condenado a arder en el infierno, podría ser un cateto mental. Si estás convencido de que cualquiera que no comparta tus opiniones políticas concretas es un incompetente mental, un corrupto moral o un tarado de algún otro tipo, podría ser un cateto mental. Existen muchos más indicios, pero es de suponer que esta breve lista basta para hacerte una idea. Suponiendo que una persona tiene algún que otro hábito de pensamiento cateto, la mayoría los tenemos, ¿cómo reforma uno su manera de pensar y se vuelve más prácticamente inteligente? ¿Cómo, si uno quiere, puede curarse? Es una de las preguntas que exploraremos en nuestra travesía hacia la inteligencia práctica. La paradoja creativa. Todavía recuerdo, como si fuera ayer, una experiencia de hace muchos años cuando debía de cursar tercero de primaria. Iba a una escuela de pueblo en el oeste rural de Maryland. La maestra nos había encargado un proyecto de trabajos manuales. Había recogido una serie de recipientes de helado de cartón de medio litro en la heladería del pueblo. Nos dio a cada uno y nos encargó que hiciéramos un cubilete para lápices como regalo para nuestros padres. Era un proyecto bastante sencillo, hasta para niños de nuestra edad. Lo único que teníamos que hacer era decorar aquello de alguna manera, con ceras o pegando trozos de cartulina de colores, o como se nos ocurriese. Creo que teníamos una media hora para hacerlo. Yo, que ya apuntaba maneras de pequeño emprendedor y rara vez me inclinaba por tomar las instrucciones muy al pie de la letra, me replanteé todo el proyecto a lo grande. Mis dos progenitores recibieron muy poca información académica y no recordaba haber visto por casa muchos bolígrafos o lápices. Mi padre siempre tenía un par de lápices de carpintero que usaba en su ocupación, pero no me parecía que tuviésemos una pluma o cualquier otro adminículo de escritura elegante. Que yo recuerde teníamos pocos libros, si es que teníamos alguno. Se me antojaba que, si el propósito del proyecto era hacer algo que nuestros padres fuesen a disfrutar, que como no tardé en descubrir no lo era, un cubilete para lápices realmente no era la mejor opción. Estudié el recipiente cilíndrico que medía unos 8 centímetros de diámetro y unos 13 de alto. Le di vuelta para un lado, exploré desde distintos ángulos y al final decidí que podía hacer una casita con él. De modo que lo puse boca abajo, dibujé una puerta y unas ventanas por fuera, pinté una trama de ladrillos, varias cortinas y construí un tejado improvisado con cartulina. Estaba a punto de recortar las puertecillas con mi navaja para que se abriera y cerrase cuando me pilló la maestra. Irguiéndose sobre mi pupitre en toda su estatura, preguntó a voces: ¿Qué demonio estás haciendo? Levanté la vista de mi creación y traté de explicar mi razonamiento para saltarme los confines del encargo. Exasperada, me arrebató la obra en construcción, me dio otro recipiente y gruñó: lo que tienes que hacer es un cubilete para lápices y punto. Así pues, hice un cubilete para lápices. La creatividad y la conformidad no suelen avenirse. Aún así, los seres humanos ansiamos las dos cosas. En un nivel, el biocomputador humano disfruta con la rutina, la estructura, el orden y lo predecible.
Es un creador de patrones, un reconocedor de patrones, un seguidor de patrones y un seguidor de reglas. A menudo se estresa cuando los patrones conocidos y fiables se vienen abajo o dejan de funcionar. Nos gusta tener estructura y orden en nuestra vida, nos gusta en nuestro entorno social y nos gusta en nuestros procesos de pensamiento. Aún así, dentro de cada uno de nosotros, en diversos niveles de profundidad y accesibilidad, existe un apetito de algo diferente, algo bueno, algo refrescantemente desconocido, algo que sea único de nosotros, de la euforia de crear algo que el mundo, o al menos nosotros, no haya visto nunca. Necesitamos expresar nuestra individualidad. Con la ayuda de las personas y entornos por los que nos movemos mientras crecemos, cada uno de nosotros ascienda cierta proporción de conformidad y creatividad. Algunos aprendemos a enterrar hondo nuestros apetitos creativos y optamos por la comodidad previsible de una vida rutinaria. Algunos invertimos tanta energía en expresar nuestra individualidad que podríamos tener problemas con lidiar con la ley y el orden de los entornos que atravesamos. La mayoría, tal vez, ocupamos con la ayuda de las experiencias educativas tempranas. Muchas personas concluyen que no tienen apetitos o talentos creativos y adoptan un patrón de pensamiento y comportamiento que refuerza esa convicción. Otros pueden tener más suerte. En mi caso, tengo la sensación de que el aprendizaje que obtuve de la experiencia educativa que he descrito no fue "no soy creativo" o "no intentes hacer las cosas de forma diferente". Creo que lo que me quedó, por suerte, fue "tú haz lo que te diga la maestra". Hace tiempo que esta paradoja creativa me fascina. ¿Cómo llega el biocomputador a un equilibrio entre creatividad y conformidad? Los hábitos, las estructuras y los patrones mentales son, al fin y al cabo, muy poderosos en sus efectos. En el plano social, también parecemos sumamente programados. A menudo me vienen a la cabeza los cómicos parecidos entre nuestros comportamientos sociales automáticos y aquellos de los animales inferiores. El biólogo Edward Wilson, considerado por muchos una de las mayores autoridades del mundo en lo que a hormigas se refiere, supuestamente descubrió que cuando las hormigas mueren sus cuerpos segregan una sustancia hormonal, una muestra de un tipo de productos químicos llamados feromonas, que sus congéneros detectan e interpretan como señal de muerte. Cuando detectan la feromona en el cuerpo de la hormiga, la recogen entre varias, la sacan del hormiguero y la dejan en una especie de montón de residuos. Wilson se las ingenió para sintetizar la feromona de la muerte y en uno de esos perversos episodios cómicos de la ciencia, capturó a una hormiga viva y la roció con un poco de la sustancia. Después, la soltó de nuevo entre el resto. En el acto, varias de sus congéneros la alzaron, la sacaron y la tiraron al montón. El contrariado insecto se levantó y volvió a entrar en el hormiguero. Varias hormigas más, ajenas a sus protestas y forcejeos, la levantaron y de nuevo la sacaron a rastras y la echaron al montón. La hormiga incomprendida siguió protestando y afirmando su derecho a unirse al grupo, siempre para verse acarreada, sin contemplaciones al exterior. No sé si Wilson sintió remordimiento por haber impuesto semejante destino a una hormiga desprevenida, o si le pareció necesario para el progreso de la ciencia. De verdad, ¿somos los humanos mucho más inteligentes y conscientes que las hormigas? En mi ocupación como consultor de gestión y asesor de ejecutivos, tengo ocasión de observar en acción el comportamiento socialmente condicionado casi todos los días, en el nivel del individuo, del equipo de trabajo, la directiva y la organización entera. La mayor parte de sus energías creativas nunca se ven liberadas, porque las presiones conformistas las mantienen reprimidas. Creo que necesitamos aprender a respetar y abrazar nuestra locura
Cuando nos desprendemos de la ilusión de que siempre somos entes sensatos y lógicos, que en todo momento piensan y hacen lo correcto, la vida se vuelve en verdad más divertida. Además, por algún camino extraño, eso forma parte de la psicología de la creatividad. Solo nos es dada una pequeña chispa de locura, no debemos perderla. Robin Williams, cómico. La mente del principiante, inocencia y humildad. Una expresión atribuida a diversos maestros del Zen dice que el mayor obstáculo para aprender algo es la creencia de que ya lo sabes. Quienes practican el Zen hablan de la mente del principiante, un estado de conciencia abierto a aprender, comprender y percibir ideas y situaciones de modos nuevos. Según lo explica el maestro Suzuki Roshi, en la mente del principiante caben muchas posibilidades, en la del experto, muy pocas. Una cantidad notable de inventos importantes han sido creados por personas que no eran expertas en los ámbitos de su contribución. Muchas eran principiantes que a menudo actuaban fuera de los confines de la práctica aceptada. Muchos fueron ridiculizados por los expertos consagrados y los custodios de la ortodoxia. Un caso ejemplar, el proceso de la fotocopia, que afecta la vida de la mayoría de las personas cultas casi todos los días. Fue ideado en solitario por un inventor aficionado, un hombre llamado Chester Carson. Trabajando en la mesa de su cocina, Carson consiguió duplicar una imagen en un trozo de cristal, usando un burdo aparato casero. Captó el enorme potencial de aquella técnica, pero sabía que necesitaría mucho dinero para desarrollarla hasta el punto de darle viabilidad comercial. Lo rechazaron la práctica totalidad de grandes nombres de la industria, más de 20 empresas que habían sido las candidatas lógicas para sacarla al mercado, entre ellas IBM General Electric, además del cuerpo de transmisiones del Ejército de Estados Unidos. Carson empezó a trabajar en 1938 y era 1959 cuando por fin vio convertirse a su criatura en la fotocopiadora Xerox 914, producto que fundó la Xerox Corporation, y pasó a los anales de la historia de los negocios e hizo de él un hombre muy rico. Otro caso ejemplar. Dos personas que habían dejado sus estudios, ambas fascinadas con los artilugios electrónicos, fueron las pioneras del ordenador personal. En una historia que ha pasado ya a la leyenda, Steve Jobs y Steve Wozniak, trabajando en el garage de los padres del primero, crearon el prototipo del primer PC comercial, que en su momento no era más que un amasijo de componentes y cables. Jobs intentó vender la idea por todo el norte de California, que todavía no era conocido como Silicon Valley, pero llegaría a serlo, en gran parte gracias a sus esfuerzos innovadores. Lo rechazaron todas las grandes firmas de electrónica de la zona, incluida IBM, Hewlett Packard y la especialista en videojuegos Atari. Al final encontraron un patrocinador en Mike Markula, un ejecutivo que había dejado hacía poco la Fairchild Semiconductor Corporation, y al poco habían creado el primer ordenador Apple. En el mundo de la empresa es axiomático que las compañías que dominan un sector determinado del negocio casi nunca son las que reinventan el ramo cuando los tiempos cambian drásticamente. Los ejecutivos de IBM, líder indiscutido de la industria de los ordenadores centrales, nunca consideraron el PC como un producto importante. Kodak, dominadora absoluta del negocio de la fotografía durante décadas, llegó tarde a la revolución digital, mientras otras firmas lanzaban las cámaras digitales y otros artefactos populares. Gigantes de la telefonía como AT&T y otros podrían haber desarrollado Internet, pero no lo hicieron. Hace muchos años, las empresas ferroviarias estadounidenses se contaban entre las más rentables del país. Podrían haberse metamorfoseado en compañías aéreas cuando el motor a reacción hizo que el viaje en avión fuera comercialmente práctico, pero ninguna lo hizo. Los fabricantes de máquinas de escribir se estaban quedando sin clientes
mientras la impresora de ordenador se convertía en un espectacular éxito de ventas. Hewlett Packard, antes fabricante de material de laboratorio electrónico, la hizo realidad. Ninguna de las firmas de corredores de bolsa de Wall Street fue pionera de la inversión online. Es una larga lista. Muchos somos expertos en varios aspectos de lo que hacemos. Lo más importante que todo experto debe aprender es a pensar como un principiante. La humildad es un estado paradójico del pensamiento. Hace falta un ego sano para ser humilde. La gente a la que tenemos por poseedora de un gran ego en realidad lo tiene pequeño y no paran de intentar agrandarlo alardeando. Por supuesto, no todas las personas que son calladas y retraídas son humildes. Algunas tienen sin más el ego deshinchado. La humildad es la zona intermedia entre estar inflado o deshinchado. Es una expresión de la esencia de la flexibilidad mental. La escala de la plejidad. En su novela fantástica The Broken God, David Sindel nos presenta el concepto de la plejidad, según lo explican los ancianos de los Fravashi, una cultura sabia y sumamente evolucionada. El ideal y la práctica del arte de la plexión. Este arte, también conocido como plejidad, tiene por meta llevar al estudiante a través de las 4 etapas de la liberación. En la primera, la del simplex, uno está atrapado dentro de los confines de una única visión del mundo. Es la realidad de un niño o un cazador alaloi, una raza neandertaloide, que tal vez no sea siquiera consciente de que existen otros modos de percibir la realidad. Es la gran y mortífera vanidad de los seres humanos convencerse de que su visión del mundo, por improbable o estrafalaria que sea, es de algún modo más sana, más natural, pragmática, santa o verdadera que cualquier otra. Por decisión propia o por cobardía, la mayoría nunca se desprende de esta etapa simplex de ver el mundo como si fuera a través de un único cristal, y esa es su perdición. Todos los estudiantes del viejo padre, por supuesto, por el acto mismo de adoptar el sistema Fravashi, se han elevado a la etapa complex de creencia. Ser complex es tener al menos 2 realidades diferentes, quizás en 2 etapas distintas de la vida. La mujer o el hombre complejos se quitarán de encima las creencias como ropa vieja según se desgasten o pierdan su razón de ser. La tercera fase de la plejidad es el multiplex. Si la complejidad es la capacidad de suspender y adoptar distintas creencias según resulten útiles o apropiadas una detrás de otras, la multiplejidad es la pertenencia a más de una realidad al mismo tiempo. Esas realidades pueden ser tan diferentes o incluso contradictorias como la vieja ciencia y el pensamiento mágico de un niño. La verdad es múltiple, como dicen los viejos padres. Uno nunca puede volverse múltiplex si tiene miedo a la paradoja o está esclavizado por el dios de la coherencia. La visión multipleja es una visión paradójica, una nueva lógica, la repentina culminación de patrones asombrosos, el dominio de la multiplejidad hace posible ver el mundo en muchas dimensiones. Es como contemplar una joya con un millar de facetas distintas. Siguiendo el ejemplo de los viejos padres de los Fravashi y la fértil imaginación de David Sindel, podemos adoptar esos niveles de plejidad para nuestro estudio. Podemos construir una ventana más grande desde la que asomarnos al mundo. Con unas ligeras modificaciones a los nombres, a mi entender, describen 4 tipos de pensadores. Los pensadores simplex, personas que en general, por miedo e ignorancia, ansían respuestas sencillas, visiones del mundo sencillas, explicaciones sencillas, opiniones sencillas y soluciones sencillas. Pueden ser supersticiosos, pensadores mágicos, ultra religiosos y hostiles hacia quienes no se les parecen y no caminan, hablan y piensan como ellos. Tienden a dejarse llevar por figuras de autoridad poderosas que les prometen soluciones a los problemas de sus vidas,
sin poner a prueba su materia gris. En las sociedades primitivas, los pensadores simplex siguen a ciegas las antiguas creencias y mitos, recurren a la tradición y el ritual para anestesiar sus temores existenciales y destierran o incluso matan a quienes discrepan de sus creencias y valores. En las sociedades llamadas avanzadas, buscan imponer su visión del mundo o sus creencias religiosas a todos los demás, absolutamente convencidos de que son las correctas. Su hostilidad por lo general surge de un miedo latente y reprimido a que existan múltiples explicaciones para la realidad y a que sus mundos personales puedan resquebrajarse si empiezan a plantearse opciones complejas. Son fácilmente manipulados por los demagogos, los llamamientos al patriotismo, la intolerancia religiosa y el miedo. Quieren saber qué está bien y qué está mal, quién tiene razón y quién no, quién tiene las respuestas correctas y a quién se supone que deben odiar. Pensadores dúplex. Son personas que han adquirido cierta medida de sofisticación social, pero han interrumpido su desarrollo mental en la etapa del pensamiento en dos valores. Los pensadores dúplex tienden a polarizar las situaciones, controversias e ideologías en términos de simples dicotomías: correcto o incorrecto, bueno o malo, normal o anormal, moral o inmoral, éxito o fracaso, liberal o conservador, amigo o enemigo, nosotros y ellos, con nosotros o contra nosotros. La formación académica no siempre es una cura para este trastorno, probablemente porque se origina en un tipo de miedo parecido al que impulsa a los pensadores simplex. Los pensadores dúplex gustan de decir con aire de entendidos cosas como: bueno, toda historia tiene dos caras, sin entender que tal vez haya muchas caras en una historia dada. Muchos redactores de noticias parecen adictos incurables al patrón dúplex de presentar las historias que los impulsa a enmarcar casi cualquier tema político en términos de conflicto entre dos bandos opuestos. La política estadounidense lleva tantas décadas funcionando con un modelo dúplex de pensamiento, en gran medida porque existen solo dos partidos viables que pocos norteamericanos parecen capaces de sustraerse a sus ideologías opuestas. Pensadores múltiplex. Son personas que han desarrollado una elevada tolerancia e incluso preferencia hacia la ambigüedad y la complejidad. Tienden a considerar que los problemas tienen más de una respuesta correcta. Piensan, reaccionan y expresan sus ideas con respeto y atención hacia los derechos civiles, conversacionales de los demás. Los pensadores múltiplex comprenden intuitiva y conscientemente que lo que sea cierto y correcto depende por completo de a quien se pregunte. Pueden reconocer otros puntos de vista como válidos para quienes los sostienen, aun si se contradicen con los suyos. Otorgan más valor a su aprendizaje y crecimiento que a su necesidad de tener razón. Respetan la razón, la evidencia, la honestidad y el juego limpio, de modo que intentan evitar la tentación de usar su intelecto para influir en los demás por vías deshonestas. Los pensadores múltiplex se consideran obras en construcción, proyectos de edificación en miniatura que cobran forma y evolucionan con su aprendizaje y su comprensión. Separan sus opiniones de sus egos y las ven como metas constelaciones impersonales de ideas que organizan lo que saben en un momento dado. Los pensadores múltiplex saben cómo convencer a los demás, conduciendo sus ideas de modos no agresivos, y otorgan poco valor a la confrontación como medio general de cambiar la opinión ajena. El biólogo Thomas Huxley dijo: lo importante no es quién está en lo cierto, sino qué es lo cierto. Pensadores omniplex.
Son personas que no solo se han vuelto tolerantes con la ambigüedad y la complejidad, sino que parecen disfrutar con ellas. Agradecen el estímulo mental que supone descubrir que los seres humanos solo saben una fracción infinitesimal de lo que puede saberse. La idea les inspira una extraña euforia en lugar de temor, y aún así aspiran a entender lo que puedan. Reaccionan a la paradoja con maravilla y diversión, más que con frustración. A menudo ven mucho más allá de las fronteras que otros aplican a situaciones, controversias y problemas. Si bien los pensadores múltiplex pueden ser habilidosos de cara a unir los puntos, los pensadores omniplex tienden a reparar en puntos que a otros se les pasan por alto, porque miran a través de un objetivo más amplio. Están abiertos, por lo menos en principio, a las ideas más aparentemente estrambóticas, los conceptos etéreos y las opiniones absurdas. Entienden que las ideas, como los seres vivos, solo están formadas en parte cuando salen a la luz, que mueren con rapidez si no se las protege y que con el tiempo demostrarán lo que valen o no por sus propios méritos. Los pensadores omniplex sienten reverencia por el conocimiento, las ideas y la honestidad intelectual. Uno de los modelos más inspiradores del pensamiento omniplex que haya visitado este mundo en varios siglos fue Richard Buckminster Fuller, quien dijo de sí mismo: parezco ser un verbo. En las tradiciones de la enseñanza de la cultura mística sufí, unas historias o fábulas sencillas pueden ejemplificar los temas del pensamiento paradójico u omniplex. Muchas presentan lo que normalmente consideramos como estupidez y sabiduría al mismo tiempo, como la siguiente, que es una de mis favoritas. Un día el mulá Nasruddin dirimía una disputa entre dos vecinos. Tras escuchar los argumentos del primero, dijo: creo que tienes razón. Pero luego el otro vecino defendió su causa de forma muy persuasiva y cuando hubo terminado, Nasruddin dijo: creo que tienes razón. Un observador, perplejo por sus respuestas, protestó: espera un segundo, no pueden tener razón los dos. El mulá lo miró, se acarició la barba y dijo: creo que tienes razón. No hay verdad, solo tu verdad, la de él, la de ella, la de ellos. Pregunten a cualquier persona nacida en Estados Unidos quién fue Betsy Ross y qué hizo para ser famosa. La mayoría probablemente les responda algo del estilo: Betsy Ross cosió la primera bandera oficial de Estados Unidos para George Washington. Este pequeño hecho, esta verdad, se repite una infinidad de veces en aulas, libros de texto y páginas web de todo Estados Unidos. Sin embargo, es muy probable que no sea cierto. Según una entrada de la página web de la www.useflag.org, Elizabeth Griscom Ross fue una costurera de Filadelfia, casada con John Ross, un tapicero que murió en una explosión de municiones en 1776. Ella tomó las riendas de la tapicería y vivió en la calle Ark, no muy lejos de la casa estatal de Chestnut, donde se hacía historia casi a diario. Según la mayoría de historiadores, se le ha atribuido incorrectamente el mérito de diseñar las primeras barras y estrellas. La historia goza de una enorme popularidad, mas los hechos no la sustentan. Esta versión de la creación de nuestra primera bandera fue dada a conocer por primera vez en 1870 por uno de sus nietos, William Canby, en una reunión de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Dicha sesión tuvo lugar 94 años después del acontecimiento supuestamente ocurrido. El señor Canby era un niño de 11 años cuando la señora Ross murió en su casa. Varias verdades más de la historia estadounidense son igual de endebles. El poeta Henry Wadsworth Longfellow escribió una composición que se hizo famosa bajo el título La cabalgata medianoche de Paul Revere.
presentaba la heroica pero supuesta marcha a caballo de Paul Revere a través de la campiña de Nueva Inglaterra, advirtiendo a los ciudadanos de la inminente llegada de las fuerzas británicas. Quienes visitan la zona de Boston no tardan en descubrir que, a pesar del tributo, Revere no llegó a completar su misión. Según los datos históricos, se topó por accidente con una patrulla británica que le sacaron su caballo y lo hicieron volver caminando a Boston. Según esos datos, fueron otros 2 hombres quienes completaron la cabalgata. 90 años después, Longfellow, en un acto de licencia poética probablemente, decidió que Paul Revere, un platero que, si bien devoto patriota, no había merecido un puesto de especial relevancia en la historia, era la figura más interesante de las 3. Y, posiblemente al hallar dificultades para encontrar palabras que rimaran con los apellidos de las otras 2 personas, decidió que Revere daba para un mejor poema. Generaciones de niños estadounidenses han leído y recitado la versión adaptada de la historia. Todas las verdades son media verdades. Alfred North Whitehead. Por cierto, la famosa batalla de Bunker Hill, parte legendaria de la historia estadounidense, no se libró en Bunker Hill. Además, la mayoría de los padres fundadores no eran cristianos, como creen muchos, aún hasta el día de hoy. Como ejercicio de aprendizaje zen, quizás quieran buscar en internet y explorar todas esas verdades por ustedes mismos. Les ruego que observen con atención la siguiente palabra durante un tiempo, lo bastante para grabársela en la memoria visual. Verdad. Observen la característica más importante de la palabra, tal y como se presenta, entre comillas, que suele indicar que una palabra se emplea de modo matizado o en un sentido más figurado que literal. Hagan el favor de repetir este ejercicio muchas veces, cerrando los ojos y viéndola con toda la viveza posible en su mente. Vuelvan la cabeza en distintos ángulos y mírenla. Escríbanla con el índice de cada mano. Imaginen que la ven en diferentes colores. Imaginen que la ven subrayada. Díganla una y otra vez en silencio y en voz alta hasta que empiece a sonar extraña, hasta pintoresca. Cojan el bolígrafo y escríbanla varias veces con cuidado de incluir las comillas. Les pido que se adiestren mediante el medio que les parezca más eficaz para que cuando quieran que oigan, digan, lean o escriban la palabra verdad, les asalte una imagen mental vívida e inmediata de la palabra entrecomillada, como aparece arriba. Si pueden adiestrarse a pensar en la palabra verdad como verdad, entre comillas, habrán adquirido una importante póliza de seguros para su sanidad. Los pensadores simplex tienden a llevar consigo una noción defectuosa de la verdad. En los niveles más profundos de convicción, sus creencias religiosas, están del todo seguros de que su verdad debe ser verdad para todo el mundo. No entienden que sus creencias religiosas, sus códigos morales, sus valores sociales y a menudo sus convicciones políticas son en buena medida un accidente del espacio y el tiempo. Toda verdad es local del cerebro en que reside. Si el fundamentalista cristiano que vive en Kansas hubiera nacido en Yakarta o Karachi, sería muy probablemente un fundamentalista musulmán. Y si el fundamentalista musulmán que vive en Teherán o Riad hubiese nacido en Tennessee, con toda probabilidad sería fundamentalista cristiano. Fiel de una confesión determinada que le habrían inculcado como sistema de creencias religiosas, correcto. Si cualquiera de los dos hubiera nacido en una familia judía, habrían visto el mundo a través del prisma ideológico del judaísmo. En cuanto nos desprendemos de la necesidad de sentirnos seguros, sobre todo,
liberamos nuestra inteligencia natural en todos los niveles. Las personas que se torturan y asesinan entre ellas en nombre de la religión básicamente luchan por quien posee la verdad real. Es de suponer que tendrá razón el que quede en pie. Como señaló el cabecilla guerrillero palestino Yasser Arafat, básicamente os estáis matando unos a otros para ver quién tiene el mejor amigo imaginario. Que el Dios de tu elección te bendiga. Kenny Friedman, escritor, músico y aspirante a político. Existe otro gran problema con la verdad: demostrar que cualquier cosa lo es. Los seres humanos tendemos a ser muy descuidados con los hechos, las pruebas y las cosas que creemos a resultas de ellos, o en muchos casos a pesar de ellos. Los psicólogos que estudian estas cosas han demostrado repetidamente en experimentos que muchas personas son incapaces de distinguir fiablemente entre un hecho concreto tal y como se expone y una inferencia o suposición basada en él, sobre todo cuando la explicación del hecho utiliza un lenguaje algo insinuante. En cuanto sus mentes entablan una asociación con un hecho que les han comunicado, a menudo tratan la inferencia, la suposición o la conclusión como un dato objetivo por sí mismo. Los abogados, asesores políticos y redactores publicitarios saben que el mero expediente de colocar dos hechos juntos en una cadena o asociarlos estrechamente de algún modo tentará a la gente a aceptar precipitadamente una conclusión que no respalda por necesidad ninguno de los dos hechos. Exploraremos el síndrome de la inferencia, observación, conclusión en otro capítulo. El árbol de la ciencia. ¿Cuándo un hecho no es un hecho? Otro principio muy fundamental de la inteligencia práctica es que no todos los hechos nacen iguales. Las personas que carecen de la capacidad para el pensamiento dinámico y múltiplex, que se quedan atascadas en el nivel simplex o duplex, no entienden con claridad que algunos hechos son menos factuales que otros, que algunas verdades son menos verdaderas que otras. Para ellas una cosa es verdad o no lo es, en lugar de verdad para mí, verdad hasta cierto punto o verdad en determinadas circunstancias. Exploraremos este mismo concepto importante y bastante sutil empleando la analogía de un árbol, el árbol de la ciencia. El modo más directo, íntimo y fundamental que tenemos para poder saber algo es mediante nuestra propia experiencia sensorial de ello, que se produce antes de que digamos nada sobre ello o cómo lo recordamos. Lo experimentamos con nuestros sentidos antes de empezar a pensar en ello en términos categóricos. Cuando probamos un banana split con chocolate caliente, lo sabemos en un nivel sensorial directo. Podemos hablar de él, maravillarnos por su sabor, textura en la boca, intentar describírselo a otro e incluso escribir un poema sobre él, pero nunca podremos plasmar la esencia de la experiencia sensorial en palabras. Otra persona que haya probado también ese postre podrá compartir nuestra sensación de entusiasmo, pero nunca conocerá nuestra experiencia de él. Otros pueden describir sus experiencias con sus helados, pero nunca las conoceremos como ellos. Como sugiere la figura del árbol de la ciencia, las descripciones verbales son solo pobres mapas o réplicas de la realidad sensorial que una persona ha experimentado, y algunas son mucho más pobres que otras. Como sugiere la figura del árbol de la ciencia que ves en pantalla, las descripciones verbales son solo pobres mapas o réplicas de la realidad sensorial que una persona ha experimentado, y algunas son mucho más pobres que otras. Quizás la primera parte del árbol de la descripción verbal, el tronco, consiste en pegar una etiqueta a la experiencia, ponerle algún nombre. Las descripciones están alejadas un paso más de la realidad sentida original, ya que empezamos a aplicar adjetivos, juicios e implicaciones. Una referencia, como sugiere el diagrama del árbol,
es el mapa verbal o descripción de la experiencia que hace otro, o tal vez incluso una descripción de segunda mano basada en la de una tercera persona. ¿Pueden ver intuitivamente que esta progresión de niveles nos lleva en la dirección de un conocimiento que es cada vez más incierto, es decir, que se vuelve cada vez más difícil de verificar o validar con nuestra propia experiencia? Por ejemplo, las suposiciones e inferencias difieren de las referencias de segunda mano, que a su vez difieren de las referencias de primera mano, que por su parte difieren de la experiencia sensorial directa. Conclusiones, juicios, opiniones, hipótesis, todos son categorías que usamos para caracterizar la información con arreglo a su distancia de la experiencia personal directa. Las teorías y conjeturas ofrecen verdades potenciales y es posible expresarlas en un lenguaje lo bastante abstracto para que nunca puedan ser realmente demostradas. Mitos, mentiras y fantasías son paquetes de conocimiento que crecen en los extremos más lejanos de las ramas del árbol de la ciencia. El valor más importante de este concepto del árbol de la ciencia es la comprensión vital para la sanidad de que la verdad no solo es local respecto del cerebro en que reside, sino que también es relativa por lo que se refiere a la experiencia sensorial original en la que supuestamente se basa. Podemos expresarlo en lenguaje cotidiano con un pasaje de una canción de Creedence Clearwater Revival que dice: la gente dice, créete la mitad de lo que veas, hijo, y nada de lo que oigas. He aquí otro aspecto curioso de la flexibilidad mental, la percepción de causa y efecto. Es normal que preguntemos ¿por qué? ¿Por qué pasó tal o cual cosa? ¿Por qué atacó el país A al país B? ¿Por qué está desapareciendo esta especie determinada de pez? ¿Por qué los niños de los barrios marginales se meten en pandillas? Los seres humanos buscamos compulsivamente razones para lo que observamos. A causa B. Si no queremos que pase B, tenemos que asegurarnos de que A no suceda. La tentación en la que caemos tan a menudo es percibir solo aquellas relaciones de causa y efecto que nos resultan fáciles de comprender. No nos gusta sobrecargarnos con relaciones complejas, de modo que a menudo buscamos y encontramos relaciones A causa B sencillas. Sin embargo, gran parte de lo que sucede en el ancho mundo que nos rodea es multicausal. A afecta a B, que afecta a C, que afecta a J, que afecta a B, que afecta a R, que afecta a. El físico David Bohm escribió y dio conferencias sobre lo que él llamaba el orden implícito, una cascada de relaciones en perpetuo desarrollo entre la materia, la energía y la información que según él daba forma a toda la realidad. Se refería al orden explícito como la apariencia de causa y efecto que percibimos y creemos verdad. Él y otros han sostenido que el cerebro, incapaz de abarcar siquiera el concepto del orden implícito, por no hablar ya de comprenderlo, impone a sabiendas su percepción de causa y efecto a lo que cree que entiende. Otra de las encantadoras historias sufíes ilustra lo sutil de la causa y efecto. Uno de los estudiantes del Mulá Nasruddin preguntó: ¿qué es el destino? Nasruddin respondió: una sucesión interminable de acontecimientos entrelazados que se influyen todos entre ellos. No me parece una respuesta satisfactoria. Yo creo en la causa y el efecto, respondió el estudiante. Muy bien, replicó el mulá. Mira eso, señalando a una procesión que desfilaba por la calle. A ese hombre se lo llevan para ahorcarlo.
es porque alguien le dio una moneda de plata que le permitió comprar el cuchillo con el que cometió el asesinato, porque alguien le vendió el cuchillo, porque alguien le vio hacerlo o porque alguien lo detuvo. ¿Cómo aprendí a dejar de discutir con la gente? En mis tiempos de universitario recibí una excelente formación sobre cómo discutir. No fui a ninguna clase de oratoria ni participé en ningún debate formal. Sin embargo, tomé parte en debates informales casi todos los días. Un grupo de mis amigos de la fraternidad se reunía todas las mañanas en una mesa concreta de la cafetería. La conversación ininterrumpida entre bollos y café era una especie de parada de autobús intelectual. Unos llegaban después de clase y otros partían para su siguiente lección. Y había incluso quienes se salteaban la clase si el discurso les resultaba más atractivo que la perspectiva de una sesión de cálculo o física. Llegado de un instituto de pueblo, había tenido pocas oportunidades de participar en conversaciones estratosféricas sobre el sentido de la vida, pero no tardé en convertirme en uno de los contertulios más diestros. Ojo, nosotros nunca lo llamamos debate, lo veíamos como un mero sitio para pasar el rato. Sin embargo, la más de las veces era una competición de ingenios, ego y testosterona. Al volver la vista atrás, muchos años más tarde, caía en la cuenta de que al margen de aprender a discutir con maña, había dejado de aprender un par de cosas más. Gané no pocas discusiones, pero rara vez me dio la impresión de haber conseguido que nadie cambiara realmente de opinión. Hacer que otra persona parezca boba, desinformada o mentalmente incompetente quizás me hiciera ganar puntos entre los mirones o los demás que defendían la misma postura, pero lo único que por lo general conseguía era dejar a la otra persona furiosa y con ganas de revancha. Siempre que notaba que llevaba las de perder en un debate, mis prioridades pasaban de ganar a no perder. Aunque percibiera que en algún nivel las opiniones de mi oponente eran más coherentes que las mías, no podía concederle la satisfacción de verme derrotado. Tal vez revisara mis puntos de vista más tarde, a mis anchas y sin que nadie me viera, pero por lo general me sentía obligado a defenderlos a toda costa. Imagino que mis oponentes a menudo hacían lo mismo. Piensen en sus propias experiencias con las discusiones. ¿Alguna vez han tenido la experiencia de descubrir de repente, en mitad de un acalorado debate con otra persona, o peor aún, un grupo de personas que estaban equivocados? Alguien expone con educación un dato o pregunta que echa por tierra la postura entera que han estado defendiendo con saña y lo saben. Es una experiencia de lo más desconcertante. ¿A qué sí? Es como si tu cerebro se quedara en un punto muerto. Los pensamientos se sumen en el caos. Les entra una sensación de estar atrapados y quedan aturdidos por un momento. Pierden el hilo, se transforman de improviso, de ardorosos guerreros en fugitivos desesperados. Lo que hagan a continuación dice mucho de ustedes y del modo en que han aprendido a usar su inteligencia natural. Existen varias salidas. Para empezar, se puede farolear y bravuconear, intentar desviar la atención de la incómoda verdad. También se puede no hacer caso y seguir hablando. Se puede gritar más que la otra persona que lo dijo. Se puede sostener que no es cierto o no es relevante. Se puede atacar la credibilidad de la persona que lo dijo o la fuente de donde procede. Por lo general, en este tipo de situación, el mejor resultado que cabe esperar es un empate, y es muy probable que el público siga percibiendo la confrontación como una derrota. Una segunda estrategia consiste en el "me pillaste". Se puede parar sin más, reconocer que la historia que se ha estado tejiendo no se sostiene y bajar las orejas. Lo más probable es que el otro bando de la discusión o el público, si es que lo hay, disfrute al ver que te ponen en su sitio. El bochorno se vuelve un entretenimiento temporal para ellos.
Consiguen ofrecer un servicio público siendo el blanco de las bromas que seguirán. Tras el humillante episodio, la vida sigue. También hay una tercera estrategia que recomiendo encarecidamente. No entablen encuentros de ganar o perder con la gente. En algún momento al principio de mi carrera profesional empecé a darme cuenta de que meterte en discusiones con la gente no parece hacerte mucho bien. Supongo que inconscientemente fui aprendiendo de personas con las que coincidía y que parecían más relajadas, más propensas a escuchar con atención y más duchas en redirigir los pensamientos de los demás. Empecé a detectar alternativas al enfoque de la fuerza bruta. Con el tiempo percibí una evolución en lo más profundo de mi comprensión de las personas y de las ideas. Empecé a entender cada vez con mayor claridad y a creer con creciente convicción que discutir con las personas con demasiada frecuencia me desencaminaba de la consecución de mis objetivos. Dijo William Blake, un hombre convencido contra su voluntad conserva su opinión en realidad. En mi libro Inteligencia Social, la nueva ciencia del éxito, describí un episodio que podría haber marcado el antes y el después de mi comprensión. Te equivocas de medio a medio, y te diré por qué. Esta declaración y unas cuantas que la siguieron tal vez causaron la pérdida de varios millones de dólares en concesiones a una empresa para la que trabajé hace muchos años. El receptor de la frase fue un experto alto funcionario técnico que trabajaba para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El emisor era un asociado mío, Jack. No es su nombre real. Un joven con considerables conocimientos técnicos, pero muy pocas habilidades sociales discernibles. Él y yo teníamos nuestra primera reunión con el experto del gobierno. Nuestra misión consistía en empezar a establecer una relación que nos permitiera familiarizarlos a él y a sus colegas con nuestras capacidades técnicas como firma, y así crear una ventaja competitiva para nuestra empresa como contratista para asuntos de defensa. El experto acaba de expresar una opinión más bien categórica y en gran medida insostenible sobre las perspectivas de futuro de un tipo determinado de tecnología. Mi compañero Jack, al parecer ciego al contexto más amplio de la conversación, no podía dejar pasar sin respuesta semejante acto de blasfemia técnica. Tenía que ponerle los puntos sobre las íes a aquel hombre. En un visto y no visto estaban enzarzados en un acalorado debate. Lejos de alcanzar nuestro objetivo de iniciar una relación fructífera, estábamos consiguiendo a marchas forzadas exactamente lo contrario. Antes de que atinara a devolver la discusión a un terreno neutral, el daño ya estaba hecho. Nunca logramos una segunda entrevista con él o ninguno de sus colegas. Empecé a comprender vagamente al principio y luego cada vez con mayor claridad que los resultados son importantes. Descubrí que podemos abordar cualquier conversación con un desconocido, con un compañero de trabajo, con un potencial cliente, con un abanico de intenciones posibles. Primero, como representación, un modo de lucirnos. Tal vez queramos impresionar a otros con lo mucho que sabemos, lo sabio que somos y lo bien que sabemos expresarnos. Segundo, como deporte, una batalla de ingenio en la que deseamos dominar o derrotar a los demás con nuestras habilidades de debate, demostrarles a ellos o a los presentes que somos mentalmente superiores. Tercero, como manera de vender. Tal vez queramos inducir a otros a cambiar de opinión y aceptar una idea, un punto de vista o un curso de acción que deseamos fomentar. Cuarto, como manera de aprender. Tal vez queramos descubrir por medio del discurso información útil, nuevas ideas, nuevos puntos de vista o nuevas posibilidades que podrían resultarnos personalmente beneficiosas. Y quinto, como manera de conectar.
Tal vez queramos simplemente disfrutar de la sensación de comunidad que conlleva afirmar nuestros intereses comunes y visiones compartidas, en lugar de recalcar nuestras diferencias. La charla intrascendente, por ejemplo, es intrascendente porque evita el conflicto y la controversia en favor de un consenso ritualizado que preserva la empatía, la comunicación y los sentimientos de camaradería. Los polemistas crónicos, las personas que convierten la mayoría de conversaciones en debates con ganadores y perdedores, a menudo tiran piedras contra su tejado al confundir los medios con los fines. Eso, descubrí, era lo que yo había estado haciendo demasiado a menudo. El mejor capitán no se lanza de cabeza ni es el mejor soldado, un hombre ansioso de luchar. El más grande vencedor gana sin la batalla. Lao Tzu. Los pensadores simplex y dúplex a menudo tienden a tratar una conversación como una competición deportiva. Tal vez expresen una opinión categórica sobre algún tema y esperen a ver si alguien pica. A menudo es posible que otro pensador simplex o dúplex discrepe en alguna parte o todas de la opinión. Entonces se encaran y comienza el debate. Para muchos de ellos se trata realmente de un deporte. Disfrutan o creen disfrutar con el estímulo de un combate de mentirijillas. Cualquiera, por supuesto, tiene derecho a tratar una conversación como una competición de habilidades de debate. Al mismo tiempo, no pueden desentenderse de la responsabilidad de las consecuencias, del resultado que obtienen. Muchos polemistas crónicos dirán: creo que las mejores ideas salen a relucir cuando las personas tienen que discutir por sus opiniones. Tienen que aclararse sobre lo que creen. Es más probable, en mi opinión, que los intercambios hostiles de opiniones tiendan a fomentar el pensamiento deshonesto y distorsionado, a medida que la gente se saca argumentos de la manga para respaldar sus posturas fijas. Y a menudo, creo yo, esta racionalización es una tapadera que usan para justificar su agresividad social. Una vez más, la clave son los resultados. Si el resultado que quiero es una venta, invitar a alguien a estar de acuerdo con mi verdad, presentar mi verdad de un modo agresivo y coactivo, no se antoja una opción eficaz. Si hallo satisfacción emocional luciéndome o derrotando a los demás, necesito preguntarme: ¿qué déficit en mi sentido del yo me conduce a querer denigrar o derrotar al prójimo? Y ¿este comportamiento me acerca al resultado que deseo o me aleja de él? Un nuevo modo de pensar en las opiniones. En un episodio concreto de la veterana serie de televisión Star Trek, el siempre lógico y siempre pragmático Mr. Spock, representado por el actor Leonard Nimoy, observaba con calma: el cambio es el proceso esencial de toda existencia. En verdad lo es. Y si todos pudiésemos no perder de vista en ningún momento y en todos los niveles de nuestra conciencia esa verdad profundamente simple, seríamos criaturas mucho más sanas de lo que somos. La renuencia a reconocer, aceptar y abrazar que todo lo que llamamos realidad se encuentra en un estado de constante evolución está en la raíz de la mayoría de las variedades de locura. Tomémonos un momento para reconectar con esta simple verdad y sus implicaciones. El cuerpo crea unos 2,5 millones de glóbulos rojos por segundo que viven de media unos 120 días. La mayoría del resto de células del cuerpo mueren y son sustituidas más o menos en el mismo espacio de tiempo. Según este razonamiento, no somos la misma persona que éramos hace 3 o 4 meses. A decir verdad, no somos la misma persona que éramos hace un segundo, solo lo parece. Piensen que millones de sus células cerebrales acaban de cambiar a resultas de la lectura de los últimos párrafos de este libro. La nueva información ha alterado los patrones químicos, las conexiones y las señales que fluyen entre sus neuronas y entre ellas y el resto de células de su cuerpo. Como dijo Heráclito, no es posible bañarse 2 veces en el mismo río.
Desde el nivel de las moléculas y las partículas subatómicas hasta las mismísimas estrellas y galaxias, los intercambios de energía recrean constantemente toda la materia. El movimiento es una constante omnipresente del universo. El lugar donde pasaron la infancia ha cambiado desde que se criaron en él. Sus amigos de la infancia han crecido, probablemente en varias direcciones. Es posible que algunos de sus amigos y parientes hayan dejado el planeta. Sus estrellas de cine favoritas están envejeciendo. Ustedes mismos cambian a diario. Esperemos que a mejor, pero posiblemente también en varios modos que preferirían ahorrarse. La ilusión de que son la misma persona que hace unos segundos y tal vez de que siempre han sido quienes son, existe solo a causa de la memoria. Las células cerebrales no mueren y son sustituidas, con algunas excepciones interesantes, de modo que sus recuerdos conectan su experiencia del presente con su experiencia del pasado. He aquí la moraleja de este discurso. Si todo lo que integra el universo cambia constantemente, ¿por qué tantas personas parecen creer que sus opiniones deben ser inmutables, permanentes y definitivas? ¿Por qué no deben las opiniones ser obras en construcción, tal y como los humanos son obras en construcción? ¿Por qué no concedernos permiso para ser imperfectos? Las opiniones tienden a apagar el interruptor de nuestra curiosidad. Llegar a una opinión pone fin a una travesía mental. Al fin y al cabo, ¿para qué seguir buscando respuestas posibles cuando has encontrado la respuesta? Por otro lado, y no por el otro lado, como suelen decir los pensadores dúplex, mantener las opiniones en perpetuo periodo de prueba tiende a conservar el canal de la curiosidad más abierto. Curarse de opinionitis exige desprenderse de la necesidad de tener razón. Significa separar el ego de las ideas. Significa permitir que las ideas prosperen o caigan por sus propios méritos, en lugar de poseerlas y defenderlas con emotividad. Significa tener la suficiente confianza en nuestros procesos de pensamiento para poder vivir con la ambigüedad y la complejidad. He aquí una recomendación para mejorar la cordura. Retiren la palabra opinión de su vocabulario. Si pensamos que la palabra opinión marca un punto terminal, una conclusión final que abarca todos los hechos en una situación, calificar algo de opinión tiende a señalar que hemos dejado de pensar en el tema, interrogante, propuesta o materia. El término alternativo posición también tiende a transmitir el mismo cierre del libro. Decir, mi posición a ese respecto es, suena a que uno se ha parapetado en una fortaleza militar y está preparado para rechazar a todos los atacantes. Por el contrario, usar un término que sugiera que todavía se está pensando sirve de aviso para nosotros mismos y para los demás de que siempre hay más que saber y más que sopesar. Intenten reemplazar opinión o posición por algún otro término, como mi punto de vista, a mi entender, tal como yo lo veo, o mi impresión. A estas alturas sin duda habrá quien diga, pero no se puede ser un pelele, algo hay que defender. ¿Cómo puede uno no tener opiniones? No se trata de no tener opiniones, se trata de no ser poseído por nuestras opiniones. Se trata de plantearse las opiniones como obras en construcción, al igual que pensamos en nosotros mismos como obras en construcción. Retirar la palabra opinión del vocabulario no nos impide formarnos puntos de vista en construcción que sean de utilidad para nuestros procesos de pensamiento. Solo nos hace más difícil soldarlos a nuestro sentido del yo. Y puede tender a hacernos cobrar una conciencia más directa de nuestros procesos de formación de opiniones y conclusiones, ya que nos exigiremos buscar modos originales de describir lo que hacemos con la mente.
Tres frases que pueden mantener la mente abierta. El lenguaje es una variedad de software mental y cambiar el lenguaje puede llevarnos a cambiar nuestra manera de pensar. A modo de entrada para un proyecto de revisión radical de nuestros hábitos lingüísticos, planteémonos apenas tres estrategias verbales simples pero poderosas que apoyan y refuerzan el hábito mental clave de la flexibilidad mental. Tres claves para la flexibilidad mental. No lo sé. He cometido un error. He cambiado de opinión. Piensen con detenimiento en las implicaciones de cada una de esas declaraciones claves. Telegrafían a nosotros mismos y a los demás que tenemos el valor para cambiar, para aprender y para crecer. Usarlas con fluidez y habilidad. Y cuando corresponde, nos libera de la defensa del ego, nos permiten afirmar nuestro derecho a ser humanos. No lo sé. Por ejemplo, ¿cómo reaccionan cuando alguien les hace una pregunta de la que no saben la respuesta? ¿Te resulta familiar la teoría de la psicocósmesis? ¿Has comido en ese sitio tan esperado guisardis? ¿Sabes calibrar un franostat? ¿Reaccionan con alarma cuando se dan cuenta que no tienen idea de la respuesta o tal vez ni siquiera de qué habla quien la pregunta? Les dice una vocecilla interior desde algún punto por debajo del nivel de la conciencia que deberían saberlo y que no deben permitir que nadie se entere de que no lo saben. ¿Sienten el impulso de fingirlo, de responder con una evasiva o sacarse de la manga alguna respuesta aproximada? ¿O cuando informan al interesado de que no conocen la respuesta a su interrogante se sienten indignos, avergonzados o ligeramente incapaces? Desde la perspectiva de la salud mental y el hábito liberador de la flexibilidad mental, resulta irrelevante si deberían saberlo o no. La cuestión es que no lo saben y adiestrándose a decir no lo sé con sencillez, sin pedir disculpas ni avergonzarse y en un tono de voz natural, evitarán convertir la energía mental positiva en negativa. Al hacerlo, reservarán su energía mental a las posibilidades que ofrece la situación. En este momento, sin duda, habrá quien proteste, pero si voy por el mundo diciendo no lo sé todo el rato, ¿no pensará la gente que soy un incompetente? Probablemente sí. No hay necesidad de llevarlo al extremo. Podemos empezar simplemente por eliminar la reacción instintiva, el síndrome de debo saberlo todo, y afirmar verbalmente nuestro derecho a no saber, por lo menos en aquellas situaciones en que no saber es razonable. Como dijo Thomas Edison, no sabemos una millonésima parte del 1% de nada. He cometido un error. Un valor parecido se aplica a la expresión clave he cometido un error. Para algunos, reconocer que han tomado una decisión ineficaz o inapropiada equivale a confesar que son demasiado humanos. Si han invertido mucha energía mental en reprimir sus dudas subconscientes sobre su competencia, es posible que les tiente intentar embaucarse, además de embaucar a quienes en su opinión los están juzgando. Una vez más, ayuda mucho a adiestrarse a utilizar la expresión cuando resulte apropiado, claro, con una actitud de revelación sencilla y natural. Solo están diciendo que ahora ven alternativas a la decisión que tomaron en ese momento. No son malas personas ni lo eran cuando tomaron la decisión, que ahora desearían haber cambiado. Al despegar su ego de la decisión, toman posesión de su derecho a tener una media de bateo o historial. No hace falta que tengan razón siempre, basta con acertar en un gran porcentaje de los intentos. Como dijo Sofía Loren, los errores forman parte del precio que se paga por tener una vida plena. He cambiado de opinión. De modo parecido, la sencilla expresión he cambiado de opinión afirma nuestro derecho a cambiar, aprender y crecer. Muchos de nuestros mensajes y señales culturales parecen transmitir la idea de que uno debe estar seguro sobre las cosas y además realizar siempre el juicio correcto a la primera. Cambiar de idea
sobre todo en una situación que conlleve discusión y relaciones de enfrentamiento, a menudo se condena como muestra de incompetencia o debilidad de carácter. Una de las acusaciones más condenatorias dirigidas por los candidatos políticos contra sus rivales es la de la incoherencia, no tener opiniones y posturas firmes sobre todos los temas, o peor aún, cambiar de postura. No confundan cambiar de opinión con no tomar buenas decisiones, porque no es lo mismo. Lo que tal vez fue una decisión o un punto de vista eficaz y apropiado en un momento dado, quizás deje de serlo si cambian los datos o descubren una mejor conclusión basándose en los datos originales. Si les parece que no logran llegar a las conclusiones confiadas sobre nada, es probable que necesiten trabajar en sus habilidades de toma de decisiones. Pero si no pueden tomar una decisión cuando disponen de mejores datos o razonamientos, están confundiendo la rigidez con la competencia. Como dijo John Kenneth Galbraith, puestos a elegir entre cambiar de opinión o demostrar que no hay necesidad de hacerlo, la mayoría se lanza a por la demostración. Si las personas con las que tratan habitualmente tienen visos de percibir los cambios de opinión como debilidad o incompetencia, puede que encuentren útil explicárselo de un modo que puedan tolerar y aceptar. Por ejemplo, podrían decir: le he dado más vueltas a aquel asunto y empiezo a verlo de otro modo. O la situación ha cambiado, a lo mejor va siendo hora de replantearnos la decisión. O esa decisión no ha dado los resultados que esperábamos, creo que se impone un mejor enfoque. El objetivo de usar estas declaraciones mentalmente flexibles no es invitar a los demás a considerarnos incompetentes, sino recordarnos a nosotros mismos nuestros derechos civiles mentales, el derecho a ser humanos, el derecho a aprender, adaptarse y crecer, y el derecho a no parar de actualizar nuestro pensamiento. Escogiendo nuestro lenguaje con eficacia, no solo nos liberamos para pensar con mayor claridad, sino que probablemente logramos que los demás nos perciban como personas mentalmente flexibles y confiadas en su inteligencia práctica. Hasta acá el capítulo de flexibilidad mental de inteligencia práctica de Karl Albrecht. Espero que te haya gustado.